Esos son los conceptos básicos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo tuviera Mira, eso, ¿me podría guiarme para... para ¿O programar no? sí. Ah, ya. Esto, estos son algunos conceptos y esto de acá. Pero estos es las estructuras de control que se ocupan para ocupar todos estos conceptos que les voy a enseñar ahora. ¿Ya? Todo lo que está aquí, de las variables, operadores de relación y de la lógica, de operadores lógicos, lo vamos a ocupar dentro de la estructura de control. ¿Ya? Así que, primero, que decir, les voy a enseñar, hay muchas más variables de las que ustedes pueden crear dentro de la programación en Java. Hay muchos más que esto, hay, no sé, como 10 más o menos, pero los tres que vamos a ocupar, que son los que más se ocupan dentro del tema de la programación, son estos, ¿ya? Y el primero se llama int, ¿ya? Ese es el formato de variables numéricas, ¿ya? Que se ocupan para... la variable en sí es como un almacenamiento, ¿ya? Donde tú puedes dejar un número dentro de ese almacenamiento, ¿ya? Tú al momento de instanciarla, puedes instanciarla ya con un número dentro o posteriormente puedes ir ingresando números, ¿ya? La siguiente que generalmente se ocupa es de un formato de carácter. Se puede introducir palabras, letras, etcétera, ¿ya? Y se escribe como string. Ya, por ejemplo, no sé, pues podemos poner nombres, podemos poner, como digo, palabras. Y todas estas variables se tienen que instanciar, como dije. Ya, no es que tú simplemente pongáis el número y listo, instanciar. Ahí yo les voy a enseñar más, lo voy a escribir más bajito cómo se instancia, ¿ya? Y el tercero es de tipo booleano. ¿Ya? El booleano se ocupa para poner o escribir valores de verdad. ¿Verdad? Por ejemplo, no sé, po, si tal número, no sé, po, es un -3 va a ser verídico, o sea, va a ser verdad. Pero si no es -3 va a ser falso. ¿Ya? Este tiene dos valores, verdadero o falso. Nada más. Pero en los otros puedes poner cualquier tipo de número, ya sea -1, de los negativos hasta los positivos. Y el string, como dije, puedes colocar todo tipo de palabras, pero tiene que ser carácter, ¿ya? Para poder instanciar esta variable, en Java por lo menos, bueno, también hay otros lenguajes que también se instancian de manera similar, pero por lo menos vamos a estar viendo todo esto de Java, que es como lo principal, por lo menos un programador tiene que saber Java. Ya, hasta aquí, ¿hay alguna duda, José, que más me importa para estas clases? ¿Podría empezar de nuevo? No, no. ¿Podríais dar un ejemplo de cada una? O sea, para entenderlo. Y como le decía a los chiquillos, soy más de aprender haciendo, ¿me entendés? Y Sí, así, tranquilo. entendiendo así me complica. Por eso Vale, prefiero un no, ejemplo. no hay problema. Mira, lo que voy a mostrar ahora es lo que iba a, con lo que iba a seguir, ¿cachai? Que instanciar estas variables, ¿ya? Para que tú puedas, es como iniciar este almacenamiento, ponerlo a funcionar, y tú ya vas a ir pudiendo colocar, o, no sé, pues, colocar números, o etcétera, con los siguientes, ¿ya? En este caso, para poder instanciar estas variables, simplemente hay que colocar el int, ¿ya? Y aquí tú ¿Ya? le puedes dar un nombre que tú quieras. Ya, por ejemplo, en este caso puede ser número. ¿Ya? Este va a ser el nombre de tu variable. ¿Vale? Ya. Y después tienes que colocar un es igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que yo vaya a colocar siguiente, lo que vaya a colocar ahora, esto es como la flechita, es como poner esto. ¿Cachai? Como que todo esto
se va a ir a la flechita para el número. Se va a guardar en el almacenamiento de número, ¿vale? Vamos a poner un es igual. Y en este caso, para los números, no sé, puedes poner un 10. ¿Ya? Así es instancia. Es como decir, ya, dentro del almacenamiento número hay un 10. Así es El 10, instancia. ya, entiendo. ¿Cachai? El 10 está dentro de la, o sea, de la palabra número, ¿puedo decir? ¿O no? Sí, sí. Es Ya, que yo te lo digo como almacenamiento porque no hay otra forma mejor de decirlo, ¿cachai? Porque en sí tú vas a dejar dentro de número, va a haber ya. un 10, ¿cachai? Entonces es como un almacenamiento, donde tú puedas ir ingresando números, ¿cachai? O caracteres, ¿sí? En caso de que fuera un string. Y lo mismo Pregunta, es lo... Dime, ¿se pueden poner se pueden almacenar varios números o solamente uno? solamente Por, uno. por nombre. Solamente uno. Y en caso de que tú vuelvas a colocar un número dentro de la variable número, ¿ya? Se va a sobreponer. Sobreponer. Ya. Se va a sobreponer, ¿ya? Lo O sea, mismo, puede ser cualquier número, pero una vez cualquier nomás. número. Pero no es que lo puedas colocar una vez. Puedes ir colocando muchos números, ¿ya? Pero cada vez que vayas poniendo un número después del otro, el último que pongas se va a sobreponer al primero. ¿Ya? Porque solamente puede guardar uno, ¿ya? En este Ya. caso, Como que si lo quieres reemplaza. colocar, lo reemplaza, exactamente, ¿ya? Porque si tú quieres colocar o quieres crear como un almacenamiento donde puedas colocar muchos números a la vez, eso se le llama arrays. En los arrays son como matrices, ¿ya? Una matriz, te lo digo, te lo puedo colocar así de simple, puede ser esto, ¿cachai? Mira, voy a insertar una tabla. Esto es una matriz, donde aquí puede ir un 1, aquí un 2, un 3, un 4, 5, 6, 6 y sucesivamente. Puedes ir guardando muchos números en unos espacios de almacenamiento. ¿Cachai? Eh, Todo ese espacio se va dividiendo en los espacios que tú vayas definiendo. Si tú quieres, por ejemplo, una de 4 por 5, simplemente la instancias y sería de 3 por 5. ¿Cachai? Y ahí tú puedes ir colocando los números que tú quieras, ¿ya? Puede ser de negativo a positivo, ¿ya? Pero en este caso, en las variables, solamente se puede ingresar de un número, ¿ya? Y cada vez que vayas ingresando otro número, se va a ir sobreponiendo. Ya no es que vaya guardando todos los números que vayas colocando. Para poder instanciar el string, que es algo de carácter, es exactamente lo mismo. Llamas a la variable string, le pones un nombre, por ejemplo, no sé, apellido. Le pones nuevamente el es igual. Y aquí, si tú quieres colocar, por ejemplo, este almacenamiento vacío, tienes que colocar dos comillas, ¿ya? Porque las dos comillas se refiere a que esto no está como nulo, vacío, ¿cachai? O simplemente lo dejas así, ¿cachai? Y lo mismo para lo numérico. Si tú no, por ejemplo, quieres iniciar una variable, pero sin nada dentro, simplemente lo dejas así, pero sin el es ¿de qué igual. de qué serviría dejarla sin nada? O sea, vacía, como decís tú. Para posteriormente ir colocando números. Mm, Porque si vale. tú, por ejemplo, dices, no sé, que la variable número de por sí ya tiene un número, entonces tú le asignas el número al tiro. No es, ¿cachai? Le asignas Ah, ya. al tiro el número. Pero si no quieres asignarle nada y solamente quieres iniciarla para que empiece a funcionar, simplemente la dejas así. ¿Ya? Le pones la variable y le pones el nombre a esa variable para que para que tenga una referencia, para que posteriormente, cuando
empieces a ocupar las estructuras de control, le puedas llamar de alguna forma. Porque aquí, si vais repitiendo int, no vais a saber cuál es cuál. ¿Me entendí? Entonces, por eso hay que asignarle un nombre a cada variable que tú inicialices. Tengo una ¿Ya? pregunta. Dime. Por ejemplo, ya en base a lo que dijiste. eh, ya dejamos el int número sin asignarle ningún número, solamente eso. ¿Sí? Después cuando estemos con la estructura de control, tú puedes llamar ya al int número asignándole, no sé, pues, el 4. Pero después en otra estructura de control, llamarla nuevamente, pero ponerle un número distinto. ¿Se puede hacer eso? Sí. Mira, una de las reglas que me enseñó el dios Paipo fue Nice. y que tiene mucha razón, y yo por lo menos no lo he visto hasta ese momento que me lo dijo, es que cuando tú programas, si tú programas una cosa, no sé, aquí, esto ponle tú que es la primera programación que hice, y después programé otra cosa abajo, cuando tú inicies este programa que tú codificaste, lo primero que va a funcionar va a ser esto, y después esto, Mm, va en orden, ¿ya? Siempre va a empezar desde lo primero que programaste hasta lo último. Entonces, si, si esto que está programado eh, no va a funcionar hasta que este primero se funcione, ¿cachai? claro. Entonces, si aquí tu variable fue un 4, tú la asignaste como 4, ¿ya? Y aquí tú le asignaste un 6, primero va a ser un 4, pero después va a ser un 6, y como final te va a entregar un 6. Por lo mismo, porque se sobreponen los números, Ya. ¿ya? O sea, es mejor crear una variable nueva. ¿Se puede? Sí, po, no, por supuesto, tú puedes crear las variables que tú quieras y las puedes llamar en donde tú quieras, Ya, ya, ya. ¿ya? Entonces, y obviamente cuando tú quieras, por ejemplo, mostrar por la consola que, no sé, pues quieres mostrar el número que pusiste primero, simplemente llamas a ese o llamas al que está después. Pero te va a mostrar igual cualquiera, porque son diferentes, Claro. ¿ya? Mm, Y lo mismo, ¿ya? Si usted, como decía, si ustedes quieren dejarlo vacío, está esa forma de dejarlo así, o poner las dos comillas, ¿ya? Y bueno, para el último, que sería el booleano, sería exactamente lo mismo que con los otros dos primeros, simplemente lo llamas poniendo boolean, y también aquí le puedes poner un nombre, que sería, no sé, eh, una condición, por poner un ejemplo, ya, ese va a ser su nombre. Y aquí tú lo puedes inicializar de la misma forma, pero aquí sí o sí tienes que colocarle uno de los dos. Bueno, también lo puedes dejar sin nada, ¿ya? Pero también si tú, por ejemplo, dices ya que este booleano va a empezar, se va a inicializar siendo verdadero, ¿cachai? Tú puedes decir true, ¿cachai? Pero lo ideal es que simplemente le pongan el nombre y listo, ¿ya? Para que sea como una caja negra. Puede que sea verdadero o falso. Eso se va a ver después, cuando ya lo ingrese a las estructuras de control, ya, ya, ya. ¿ya? Así que estos serían las tres variables. No sé si el José tiene alguna duda. He visto que está un poco Mm, callado. Pero hasta el momento, ¿qué ha entendido de esto? Cuéntame. ni uno, güey. No. Puta, a ver. Yo no sé cómo explicarlo, pero no sé si entendí la mayoría. La mayoría. Que me confundí con la pregunta que hizo Manqué, o sea, me fui por esa onda, pero no tiene nada que No, ver. Así que pero, no pero, entendí. no, pero pregúntame, si, ¿qué fue eso para explicártelo de nuevo? ¿Ya? Sí, bueno, no era tampoco mi Ponte idea tú confundirte. No, es que como tú sabes más de esa cuestión, dije, me fui por allá, porque dije, no, pues si yo todavía no sé eso, ¿por qué me metí? Por eso no.
Lo que te iba a preguntar, ponte tú los valores de verdad que un booleano, como decís tú, ¿qué significa? O sea, valores de verdad, aquí van. Si son, por Es ejemplo, que mira, condiciones, así como verdadero o falso, o si sí, es que se da y si es que no, cosas así. los booleanos solamente sirven para decir si lo que tú estás programando resulta verdad o resulta ser falso. Por ejemplo, si tú programas que, no sé, que tal número inicia como un 6 ¿Ya? y tú programas y dices que, no sé, po, em, si tú, si este número es un 6, entonces que, a ver, deja como estructurar de mejor manera mi idea para explicarte de mejor forma. Eh, Mira, te voy a explicar con esto, voy a pasar como directamente a esto, pero para explicártelo de mejor forma, ¿ya? Dale. Yo aquí voy a inicializar mi número, que sería int número, le voy a poner es igual, y ya le voy a dar un número, ¿ya? Que va a ser un 6. Entonces, esta estructura de control de if quiere decir, si tal cosa es esto, va a pasar lo que esté dentro, todo el código que esté dentro, ¿ya? Ya. Entonces, si el número es igual que este operador, lo vamos a ver más abajo, ¿ya? Que está aquí, al tiro lo vemos, es un C, entonces bueno, me faltó también poner el boolean, ¿cachai? No sé, un boolean condición, lo vamos a dejar así, ¿no? Porque no la voy a poner si es true o falso, ¿ya? En este caso, aquí sería condición es igual a true. Y aquí ya le estamos almacenando una condición a este booleano, ¿cachai? O sea, si el número realmente es un 6, entonces me va a tirar que es verdadero, ¿cachai? Y, lo, y hay otra forma de escribir esta estructura que es colocando un else. ¿Qué significa el else? El else significa, eh, ya, si número es 6, pasa esto. Pero, este es como un pero, ¿ya? Ah, ya. Es un pero. Y si no, entonces condición es igual a false. Entonces sí, si realmente el número es un 6, me va a tirar que es verdadero, ¿cachai? Pero si no, la condición es falsa, porque no cumple lo que se está proponiendo al principio, ¿me entiendes? Ya. Así se ocupa los booleanos, para ver si es verdadero o falso. Solamente para esas dos cosas. Solamente para eso. Entonces, No, lo bueno es que esto se ocupa bastante porque, por ejemplo, te voy a contar un caso que cuando tuve que ocupar el calendario, yo tuve que programar el tema de las horas. Porque si un profesor pedía, no sé, pues pedía un material a la misma hora que pidió otro profesor, yo le tenía que asignar una condición, ¿cachai? Claro, una hora Entonces, diferente. exacto. No, yo ponía, no sé, po, si la hora que está pidiendo este profesor coincide con otra a la misma hora y a la misma fecha, Mm. que pase tal cosa. Que lanza un mensaje y diga, oye, estáis pidiendo a la misma hora, no se puede porque ya está pedido. Pero si no es así, si el profesor pide una hora distinta a la que pidió otro profesor, que guarde esa petición. ¿Cachai? Entonces, aquí yo le ponía, si pasa esto, que me tire un verdadero. ¿Cachai? Si el número, quiero decir, si la hora que el profesor pidió, que era distinta a la de otro profesor, si es distinta, entonces que la guarde.
Entonces aquí yo pongo que es verdadero, que es distinta a la hora. O puedo poner que es falso, ¿cachai? Porque aquí yo puedo hacer una pregunta. Si la hora es igual a la hora que es de otro profesor, si esto es falso o esto es verdadero, más abajo yo voy a tener otro código que guarde la petición, la solicitud del material. Pero si es falso, entonces no va a hacer nada, pues, no va a guardarlo. Ya, pero más para no irnos tan por la rama, es eso. O sea, es una condición que se ocupa si es verdadero o falso. ¿Ya? Pero, ¿cachaste más o menos cómo se ocupa? Sí, sí. Vale. Esto, mira, sé que por ahora no vamos a estar ocupando el programa, pero la próxima vez qué sé yo, le enseñe la próxima clase, eh, vamos a, voy a mostrarte cómo funciona, haciéndolo, ¿vale? Y ustedes también van a tener el programa, así que pueden ir probando, pueden ir haciendo sus pruebas también con algún otro ejemplo, ¿cachai? Pero ya el tema de las variables es eso, prácticamente. Solamente se inicializan, tienen su formato, ¿ya? Que int sí o sí va a ser para números, string para caracteres, para palabras, etcétera, y el booleano solamente para condiciones, que sea verdadero o falso. Bueno, eso es solamente lo que tienen que saber de las variables. Vale, vale. Bueno, vamos a pasar al tiro a los operadores relacionales. Bueno, ya saben, han visto los operadores en algún momento, saben qué significan también. Por ejemplo, bueno, no sé si lo has visto, José. Otra sí. Pero al igual que En- lo conocía como igual, ¿no? O sea, es enseña que igual. en matemáticas lo enseñan. Sí, por eso digo. Ya, perfecto. Pero ahora igual te lo voy a explicar ojalá de mejor forma que lo entiendas, ¿ya? Los operadores también se ocupan, y se ocupan bastante en la misma estructura que te estuve mostrando, por lo mismo, ¿cachai? Porque, mira, vamos a dejar como estaba antes. Yo aquí puse que la variable número es igual a 6, ¿ya? Para poder ocupar el igual que, ¿cachai? O puede ser distinto que. Estas dos variables se refieren a eso, que es que el número que tú estás, que la variable que tú estás como mandando a llamar sea igual a lo que tú estás preguntando, ¿cachai? Entonces, para poder escribir o colocar hacerte esta pregunta de que si es igual al número que tú estás preguntando, entonces ocupas este operador, que es 2 es igual, ¿ya? Porque si pones uno, tú le vas a estar asignando un número, como se los dije anteriormente. Este símbolo es como para almacenar el número, ¿cachai? Pero si pones 2, estás haciendo una pregunta, ¿cachai? Si la variable es igual a lo que tú estás preguntando, a lo que estás consultando, ¿ya? Y para ser distinto que, o sea, si el número es distinto a lo que estás preguntando, simplemente se le antepone un signo de exclamación, ¿ya? También hay otros que es el menor que, y en este caso sería de esta forma, ¿cachai? Este, que significa, si el número que está dentro de la variable, que en este caso es un 6, es mayor a un 6, entonces me va a pasar algo, ¿cachai? Entonces ya estamos preguntando si nuestra variable es mayor a lo que nosotros estamos preguntando, ¿ya? Y si quieres preguntar si esta variable es menor a lo que estás preguntando, simplemente lo pones al revés, ¿ya? Porque todo lo que comienza, todo lo que comienza es esa esquina que ven, quiere decir el menor. Y lo que está más abierto quiere decir el mayor. ¿Ok? Y aquí también se pueden. ¿Sí? ¿Me quiere decir algo? No, no, no. A ver, y hay otras que están combinadas, ¿ya? Esto quiere decir si es mayor o igual que.
¿Cachai? Aquí tenemos dos preguntas en una. ¿Cachai? Estás haciendo dos preguntas en una. Estás preguntando si es mayor, si el número de que está guardado en el almacenamiento es mayor, y aparte que si es igual tenéis como dos condiciones. Si es mayor o es igual. Entonces, la aplicación se va a verificar estas dos formas. Va a verificar, no sé, pues si es mayor, va a pasar. Y si es igual, también va a pasar. ¿Cachai? Se dan por separados. Mm, Aunque estén juntos, aunque estés preguntando por las dos cosas al mismo tiempo, por cualquiera de las dos va a pasar. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, po, si el número es menor o igual, el número, el 6, ¿es menor que 6? No es menor que 6, ¿ya? Pero no termina la pregunta ahí, sino que sigue la otra pregunta, que sería, ¿el número es igual a 6? Sí, entonces pasa. Lo pregunta como por separado, ¿ya? Puede hacer esas dos preguntas y para el menor igual que es lo mismo, ¿ya? Y estos operadores se ocupan generalmente para ir haciendo preguntas. Si tal número es menor o igual a 6, entonces ahí él puede ir jugando con él para lo que uno necesite en el momento, ¿ya? Pero generalmente se ocupan para eso. ¿Alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro? Para explicarlo de mejor forma. Todo clarito. ok, todo claro. Ya, perfecto. Y los operadores lógicos se ocupan bueno, también se ocupan para esta estructura. Y generalmente, porque si bien uno está haciendo aquí una consulta nada más, ¿ya? Que obviamente, como dije, se puede repartir el menor o igual, se ven por separado, pero en sí esto es una pregunta, nada más, una. Y depende de este resultado que yo voy a tener este resultado o el otro. Digo, depende de esta pregunta que puedo tener este resultado o otro. Pero no es la única pregunta que yo puedo hacer en esta misma estructura. Yo puedo hacer varias preguntas. Y depende de estos operadores lógicos que yo voy a poder hacer que va a verificar por separado o por ambos al mismo tiempo. ¿Cachai? Entonces, vamos a ocupar el primero, ¿ya? Que sería estas dos I, que no sé qué signos son, pero los vamos a aplicar al tiro. Mira, simplemente lo colocas después de la primera pregunta y haces tu nueva pregunta. Sería, número es igual a 7. Entonces, lo que vemos aquí son dos preguntas, pero este operador significa un i. ¿Qué quiere decir eso? Si se cumple esto, también tiene que cumplirse esto para que pase. O si no, no va a fallar la pregunta. O si no, no va a hacer nada. ¿Cachai? Porque estamos preguntando si esto y esto es verdadero, pasa. ¿Cachai? Pero si tú ocupas el o, que sería con estos signos, aquí lo que estarías preguntando, que, espérate, ahí está. Aquí estás preguntando, si esto es verdadero, pasa. O si esto es verdadero, también va a pasar. Entonces aquí lo único que estás preguntando, si estás preguntando que los dos, estás preguntando por las dos preguntas al mismo tiempo, si estás ocupando el i. ¿Cachai? Si esto es tanto, tanto, o esto es tanto, tanto. Y si esto es tanto, tanto. ¿Cachai? Aquí ocupa, tiene que ser verdadero las dos, tienen que ser verdaderas las dos preguntas, ¿ya? Porque aquí estás como juntando las dos preguntas Y en con el una. O puede ser una, no solamente. Sí, puede ser Sí una o o sí la otra. va a pasar.
Sí o sí va a pasar. Si una es verdadera, va a pasar. Igual. Ya. Está preguntando si es que una de las dos es verdadera. ¿Cachai? Pero en este caso, la de arriba tiene que ser las dos verdaderas para que pase. O si no, no va a funcionar. ¿Cachai? Entonces, para eso sirven estos operadores lógicos. Para ir haciendo varias preguntas y tienen, por ejemplo, no sé, te voy a poner este ejemplo. El mismo ejemplo que puse, por ejemplo, de los booleanos y de la hora de los profesores. Aquí tú puedes preguntar, no sé, si la hora del profesor fue la misma y si la fecha también es la misma, pasa. Va a guardar esta solicitud. Pero si la hora es distinta, no pasa. Porque tienen que coincidir las dos con el i. Si esta pregunta y esta pregunta son verdaderas, pasa. Si cualquiera de las dos no es, no va a funcionar, no va a pasar porque tienen que coincidir, tienen que ser verídicas las dos para que pasen. Pero en este caso, si pongo el o, yo puedo decir, oye, si la hora es igual, si al tiro, si la primera pregunta es verídica, pasa al tiro. ¿Cachai? Aunque la segunda sea falsa. Porque aquí solamente estás preguntando por una de las dos nomás. Puede ser esto o esto. Nada más. ¿Ya? ¿Entendieron más o menos cómo funciona ahí el i y el o? Sí. Sí. Perfecto. Ahora voy a explicarles más o menos así como a grandes rasgos qué es lo que... para qué funcionan estas estructuras. Que por lo menos Juanca ya sé que la ha visto. Pero estas estructuras de controles sirven para ir creando esta lógica de la programación. Esto es lo que vaya a ocupar para programar. No es que vaya a ocupar otras cosas más y vaya a codificar más cosas. No, esto es lo que ocupáis para poder crear esta lógica que tienes en tu cabeza de cómo va a funcionar tu software o tu página. ¿Ya? En este caso tenemos la que ya recién ocupamos, que es la condición. ¿Cachai? En español sería, si lo que nosotros estamos preguntando es verdad, pasa. Pero si no es verdad, va a pasar otra cosa. Y aquí es donde tú tienes que codificar lo que tú quieres que pase en caso de que lo que tú condicionaste al principio es verdad, o es mentira, o es falso. ¿Me entendí? Entonces aquí vas haciendo condiciones. ¿Ya? Esto lo vas a ocupar para hacer condiciones en tu programación. ¿Ya? Si pasa tal cosa, va a pasar esto. Y si no es lo que pasó, lo que se está preguntando, va a pasar esto otro. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, si el número 6, quiero que me ponga por consola, es verdad. ¿Cachai? Pero si no es verdad, aquí yo puedo mandar por consola que es mentira. Entonces, cuando se abra esta consola y me muestre el resultado de lo que recién se programó, y no sé, pues el número que nosotros colocamos aquí era un 5 y cuando lo inicializamos era un 6, va a ser mentira. Entonces por consola va a mostrar que es mentira. Para esto funcionan las condiciones. ¿Ya? Los ciclos se ocupan para recorrer. Para un ejemplo claro de esto puede ser, no sé, si tú inicializas, no sé, em, a ver, ah, deja ver cómo te lo voy a explicar más sencillo. A ver, más que nada sirve para, no sé, vos tú puedes inicializar un número sin tener que colocar a sí mismo, sin tener que ya almacenar un número dentro. Y este
Bueno, los ciclos ya saben cómo es cuando, por ejemplo, este proceso de reciclaje, ¿cachai? Tienen como una flecha, ¿cachai? Que van, que va teniendo un proceso que siempre va a llegar al principio y se va a repetir indefinidamente. Ya, esto es lo mismo. Pero aquí nosotros podemos inicializar, en vez de inicializarla al tiro, aquí ya podemos hacerlo. ¿Ya? Por eso es que escribí esto. Porque nosotros de por sí ya aquí vamos a inicializar nuestra variable y aquí le vamos a decir que la variable... No, aquí lo había hecho mal. Era A. Ya, porque aquí le estamos simplemente colocando el nombre de esta variable. Entonces, la variable A tiene que ser menor o es igual a 50. ¿Qué quiere decir esto? Que en los ciclos se va a repetir esto hasta que llegue a 50. ¿Cachai? Aquí nosotros perfectamente le podemos poner un 1 y todo este ciclo se va repitiendo hasta que llegue el número 50. Se va a repetir 50 veces. ¿Ya? Esto generalmente se va colocando, pero no es que tenga mucha importancia. Pero siempre se tiene que colocar. ¿Ya? La verdad es que ya me estoy enredando yo solo, pero, pero lo que tienes que saber de los ciclos for es que simplemente se va repitiendo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si tú pones int es igual a o b es igual a 10 o lo colocamos sin número y yo quiero, porque en Java cuando nosotros estemos en el programa, en Java hay como códigos que son como propios de Java, ¿ya? Que podemos ver aquí espérate, so Java, este es propio, o sea, si tú quieres, por ejemplo, mostrar algo por pantalla, por la consola, tienes que colocar el system.out.println y dentro vas a colocar tu variable para mostrarla. Pero en este caso, a ver, puta, ya me estoy enredando, man. Téngame paciencia, por favor. Tranqui, hermano. Eh, Tómate todo el tiempo, ¿no? vale. A ver. Espera, a ver. Y que, bueno, ya, más allá porque hay códigos que son propios de Java, pero hay uno que hace que tú puedas con tu teclado ingresar los números, ¿cachai? Para no ingresarlos, para no tener que ingresarlos manualmente en el código, tú lo puedes hacer en el teclado. Entonces, pones el código, vamos a poner código para ingresar por teclado y lo que hace es que te va a preguntar, ingresa un número. Entonces tú ingresas el código por teclado y lo guardas en la variable int, que sería p, y después te va a preguntar nuevamente, ingrese otro número, y te va a preguntar las 50 veces, ¿ya? Para eso sirve el ciclo, para ir, eh, para no tener que estar, por ejemplo, preguntando las 50 veces así manualmente, que no tengáis que escribir 50 veces ingrese un número, simplemente se ocupa el ciclo para que esto se repita, para que te pregunte aquí, simplemente en una línea tú escribes ingrese el código, el número, quiero decir. Entonces, esto se va a repetir 50 veces, junto con el ingresar el código por teclado. Entonces, así tú no evitas tener que hacer extensamente los 50 veces, preguntar 50 veces por ingresar un número. ¿Cachai? Entonces, para esto sirve el ciclo for, para evitarte tener que escribir varios códigos por separado. ¿Ya? Y aquí esto siempre va.
Ya porque tiene que haber un número que esté, una variable numérica. Entonces, nosotros después la llamamos y le preguntamos que esto, porque aquí va a ser como el final de lo que tú estés preguntando. Así va a inicializar y con esto va a terminar. ¿Ya? Y esto sirve para ir aumentando la variable, para que se vaya aumentando sola. Entonces, va a empezar en 1, va a hacer su primer recorrido. 1 va a preguntar, ingreso el número, lo ingresaste, terminó la secuencia. Entonces va a ir por de nuevo, va a ir de nuevo a la siguiente, a la segunda repetición, donde aquí va a pasar a ser un 2, ¿ya? Y aquí te va a preguntar, ingresa un número, lo ingresaste, va a pasar al tercero, y así sucesivamente hasta que llegue a 50. Y aquí no solamente puede hacer un ingreso un número y ingresar el código por teclado. Pueden haber muchas otras funciones que quizá en algún momento las vamos a ir viendo. ¿Ya? Pero para esto sirven los ciclos, para evitar tener que hacer un código muy extenso y por separado. ¿Ya? Aquí tenemos otra estructura que se llama do while y que en español es hacer hasta. ¿Ya? El código sirve más que nada, es como hacer un ciclo for, pero de otra forma. Tú puedes hacerlo de distintas formas, ¿cachai? Entonces tú puedes copiar esto, ¿cachai? Y inicializas la variable y vamos a poner hacer. Entonces te va a decir, ingresa un número y, y nosotros ingresamos el número por teclado, por el teclado. Entonces va a llegar hasta esta parte y nos va a decir hasta, y nosotros tenemos que decir cuándo pare esta repetición o este código que tenemos adentro. ¿Cachai? ¿Cuántas veces se ha repetido? Entonces nosotros perfectamente podemos ver hasta que B sea 50. Y aquí nosotros le podemos ya colocar que sea desde que vaya, que el almacenamiento sea 1. Lo que siempre Entonces, me confundía eh, de esto era cuando era más conveniente usar uno que el otro. Y me... sí, la verdad es que tú puedes coger cualquiera de los dos, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros, por ejemplo, ingresamos un número, puedes ocupar cualquiera de los dos. Mm. Pero generalmente para estos casos se ocupa el for. Este se ocupa generalmente para hacer otros códigos más extensos, donde tengáis que hacer más procedimientos dentro de esto. ¿Ya? Mm. Esto es como para cosas como cortas, cosas como precisas que vaya a hacer. ¿Ya? El del ciclo, o El sea, del ciclo for. ese mismo. El ciclo for. Ah, ya. ¿Ya? En este se ocupa con cosas más extensas. Ah, ¿Ya? vale, vale. Entonces, simplemente aquí nosotros empezamos haciendo con el do, que es hacer. Entonces nosotros ingresamos el número, ponemos el código por teclado, ponemos, no sé, 7, y después va a verificar. B, no, aquí tenemos que poner B, que sea, porque aquí es una condición. No estamos haciendo una pregunta. Esto va a durar hasta que, entonces ahí nosotros ponemos como la pregunta. O, no sé, a ver, porque aquí tendríamos que colocar 50. No, de hecho, tenemos que colocarla. A ver, espérame. Bueno, pero eso, o sea, inicializamos un número y aquí nosotros le vamos a hacer la pregunta para que haya una finalización, ¿cachai? No tenga que repetirse a cada rato. Entonces con el while, hasta que
la condición sea verídica. Claro, o Y va a sea, dejar de hacer lo mismo. en pantalla a la persona, por ejemplo, le va a decir ingrese un número o ingrese el número y él va a ingresar no sé, va a ingresar un número. Ujú. Y mientras ese número que la persona está ingresando no sea 50, le va a volver a preguntar ingresa un número. ¿Eso? ¿O me estoy Va por confundiendo? ahí, pero ahora aclaré un poco más mi idea. Mira, dentro de esto nosotros podemos decir que B la inicializamos dentro del código ¿Ya? y nosotros podemos colocar esto. ¿Qué quiere decir el más más? El más más quiere decir como que vais sumando. Cada vez que se vaya repitiendo esto, B va a sumar un 1. ¿Cachai? ¿Sí? Es como que hacemos esto, más 1. Ah, ¿Cachai? o sea que Pero en vez de... simplemente lo abreviáis poniendo un más. claro, Entonces sa- aquí eh, nosotros inicializamos en 1. Entonces cada vez que inicie este código y nosotros terminemos, B va a sumar 1. Entonces aquí en vez de 1 va a ser 2. Entonces aquí es claro, cuando B tiene que ser 50. Porque aquí vamos a repetir las 50 veces. Entonces B es 50 después que ya estamos eh, en el, ¿cómo se llama este? Vamos a estar no sé, en la repetición 50 y sí, aquí, o 49, y aquí este va a sumar 50 y aquí te va a preguntar, ¿B es 50? Sí, y ahí termina. ¿Cachai? claro. O sea, en resumen, en vez de lo que dije yo, es que esto va a preguntar, no sé, Exactamente. Va a ir repitiéndose claro, hasta va a ir que B sea repitiéndose, 50. exacto. O sea, en este caso ¿Cachai? 50 veces lo pregunta, hasta que llegue a 50. Exactamente. Claro, Aquí también puedes ocupar carácter, ojo, también puedes ocupar carácter. Aquí en el cual, para los caracteres se ocupa algo distinto al es igual, porque esto es para numérico, ¿ya? Pero aquí se puede ocupar otra cosa, ¿ya? Ponle tú que este ahora es un string, ¿ya? Y no sé, pues, va a ser, vamos a poner pregunta. Vamos a colocar es igual para darle un carácter. Y aquí va a ser la pregunta sí. Le vamos a poner sí. Entonces, aquí nosotros podemos preguntarle, ¿desea seguir? Entonces nosotros vamos a poner código por teclado. Nosotros podemos agregarle también así, sí, no, para que el usuario vea que tiene que ingresar un sí o un no. Entonces, si la persona ingresa un sí, y aquí nosotros ingresamos el hasta qué. Entonces, en este caso podríamos poner pregunta, y aquí es la diferencia del es igual, que es para los números. Aquí sería punto equals. Que equals, si no me equivoco, es en español. Equals. eh, es igual a, ¿cachai? Pero en inglés. Es para carácter. Entonces, el mm, punto, el punto equals es para caracteres. ¿Ya? Lo voy a dejar escrito y poner. Es igual que para caracteres. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta. Le agregamos el punto equals y le ponemos si es un. Espérate, era pregunta.equals. Eh, espérate, si es no, y ahí para. Aquí nosotros tenemos que poner esto. Ahí está. Así como nosotros aquí va a preguntar, ¿desea seguir? ¿Sí o no? Y aquí el usuario va a ingresar. Sí. ¿se coloca un punto y coma al final? ¿O se deja así?
Me refiero a Mira, es que no, es que después del no. aquí. No, por supuesto que sí, pero esto se lo voy a enseñar cuando ya estemos en el programa. Ah, ya, ya, ¿Ya? ya. Sorry, sorry, sorry. Pero aquí se lo estoy como explicando de forma así como sencillita para que vayas Claro, como de manera entendiendo, general. aunque sea lo más básico. ¿Ya? Pero aquí simplemente ponemos preguntas, punto equals, y aquí nosotros preguntamos. Si es no, va a parar. ¿Cachai? Entonces, si es sí, y esta pregunta no coincide con lo que escribió, va a seguir. Va a seguir hasta que la persona escriba un no. Entonces, si es no, va a parar. Y así se hace con la, con los strings, con los caracteres. ¿Ya? Entonces, más que nada eso. Eso se podría decir de acuerdo a la estructura de control del do while, de hacer hasta qué. Entonces, hay miles de formas de ocuparlo con diferentes ejemplos, ¿cachai? Pero uno, mientras más lo vaya practicando, más va a ir entendiendo cómo se ocupa y en qué momento se ocupa y en qué momento no se ocupa. ¿Ya? Mm, Y aquí vale, vale. tenemos el switch. El switch, que sería casos en español. ¿Cachai? El switch se ocupa para ir viendo casos en concreto. Por ejemplo, tú, en vez de hacer códigos así como pequeñitos, y todos los vais dejando como desordenados, aquí lo podéis ir ordenando. ¿Cachai? Y los vais viendo por caso. Un claro ejemplo es hacer un menú por la consola. ¿Cachai? Un menú que, no sé, po, cuando inicie la consola va a haber un menú que diga, no sé, calcular suma en el caso uno, calcular multiplicación en el caso 2. Entonces, si la persona ingresa un uno, se va a ir al caso uno y te va a preguntar, ingrese el número, lo típico, el número. Después puede ser el número uno, variable número uno, y ingrese el número 2. Y como resultado te va a sumar, porque en el caso uno se suma. ¿Cachai? En el caso, en el caso 2 te va a multiplicar. ¿Cachai? Y para que esto no se repita indefinidamente, uno tiene que ingresar un break. ¿Ya? Para que se rompa este caso y finalice. Y pueda Entonces, continuar con el siguiente. exacto. ¿Cachai? Ok, Tú ok. puedes escribir manualmente ahí el menú, lo vas escribiendo y vas preguntando. ¿Cachai? Y aquí tienes que ir colocando el menú de arriba. Tienes que llamar como. Bueno, este yo creo que lo vamos a ir viendo mejor cuando estemos con el programa, porque igual es un poco más complejo de explicar, si es que no lo vemos practicándolo. ¿Ya? Ok. Pero este generalmente no se ocupa mucho para, para lo, por ejemplo, para las páginas web no se ocupa mucho, muy poco, muy a lo lejos. Pero, y en general nunca ocupé mucho tampoco este. Los que más ocupaba eran el do while, los ciclos, para no tener que escribir cosas tan extensas, y los if. Y lo otro que quiero también acotar es que el if, tú también lo puedes ocupar dentro de este código. Porque dentro de este código puedes escribir más código dentro. O sea, si tú quieres, puedes colocar otro for dentro de este for para recorrer otra cosa dentro de esto. Y generalmente los ciclos for se ocupan para las matrices, lo que les dije recién. Porque el primer ciclo for va a recorrer todo lo que son las filas. Y el ciclo que esté dentro va a recorrer las columnas. ¿Cachai? Eh, matriz, ya. Vamos a ver aquí algún ejemplito. Aquí está, mira. Este es un claro ejemplo de
de cómo se recorre una matriz. Esta es la foto. Esta creo que es la foto. Ahí está. Como pueden ver, aquí nosotros estamos ocupando. Mira, aquí ya estamos inicializando una variable que se llama filas y que va a ser números. ¿Cachai? Esto es lo que decía. Nosotros para poder ingresar por teclado los números y no tener que estar inicializándolos al principio, manualmente, nosotros ponemos una variable y ponemos next int. Y nosotros vamos a poder ingresar cosas por teclado, que después lo vamos a ir viendo, pero es como para adelantar algunas cositas. Pero como pueden ver, aquí nosotros tenemos el primer for que va a recorrer las filas y después vamos a tener otro for donde vamos a recorrer las columnas. ¿Cachai? Generalmente se ocupan eso para ir recorriendo. Entonces, el primer ciclo for va a recorrer todo esto hasta que hasta que terminen las columnas. Digo, las filas, quiero decir. Ahí tenemos 3 filas. Simplemente ponemos que esto empieza desde un 1 y va a terminar en un 3. ¿Cachai? Porque solamente hay tres filas. Mm. Digo, bueno, eso son las columnas. Y esto de acá, eso serían como las filas. 1, 2, 3 filas aquí. Y columna hay 3. Me está confundiendo eso. Pero eso, ¿cachai? Entonces, dentro del otro ciclo, simplemente lo empezamos desde 1 también. Pero si nosotros queremos agregar otro, por ejemplo, espérate, aquí abajo vamos a hacer, no sé, vamos a insertar otra. Ya, ponle tú. Espérate, vamos a ingresar. Vamos a hacer una aquí. Ya, pusimos en el primer ciclo que van a haber 3 filas, ¿cierto? Entonces simplemente colocamos que esto recorra, la repetición va a ser 3 veces, porque va a recorrer 3 números, ¿ya? 3 números. Y para abajo hay 4. Entonces en vez de colocar un 3 en el otro ciclo que esté dentro, simplemente le colocamos 4. Entonces va a recorrer 4 veces. Para eso también se ocupan los ciclos. Y el if, nosotros, por ejemplo, también podemos colocar condiciones, ¿cachai? Abajito de esto lo colocamos. Entonces, en la primera repetición, que va a ser la primera, el 1, repetimos, ingreso un número, ingresamos el número por teclado, y si ese número es tanto tanto, pasa tal cosa. Entonces podemos hacer, dentro de los ciclos for, podemos ocupar otras estructuras de control y podemos seguir haciendo código y hacer código más extenso, ¿cachai? Donde tendríamos que ir preguntando varias cosas, ¿cachai? Y bueno, también se preguntan por qué las llaves. ¿Por qué no solamente porque no solamente un if y bueno, colocamos el temita, ¿cachai? Las llaves sirven como para poner un inicio y un final al código, ¿ya? Porque si nosotros, por ejemplo, no sé, po, si no hacemos nada y empezamos a poner código dentro de esto y después nosotros queremos poner un código aparte, va a pescar los dos igual, po. Va a pescar todo junto. Entonces, para nosotros separar el código dentro de esta estructura, lo colocamos con las llaves para que ca- em, encapsule todo este código que tenemos ahí no. Y esto sea aparte de lo que estamos nosotros codificando dentro de esta estructura. Para eso sirven estas llaves. Y esto es para nosotros encapsular la pregunta. Y en teoría todas las estructuras son casi idénticas. O sea, tenemos nuestra, el nombre de la estructura, ponemos el nombre de la estructura y está la pregunta
y el código que va a pasar después si se completa esa pregunta. ¿Cachai? Generalmente esa es como la estructura que tienen todas las otras estructuras. No sé cómo explicarlo, siempre les dije método esta web, pero son estructuras de control para nosotros controlar toda la información que estamos ingresando. ¿Ya? Vamos a ir yendo para atrás para que esté más o menos limpio y puedan verlo y puedan analizarlo. Aquí teníamos el... Aquí se va a borrar el equals. Punto equals. Igual que carácter. Te lo vamos a eliminar. A lo que me refiero con inicializar es que simplemente vamos a hacer funcionar este almacenamiento. ¿Cachai? Para que puedan... Para que ya empiecen a funcionar y nosotros simplemente la llamemos cuando nosotros ocupemos las estructuras de control. Y empecemos a darle condiciones a esta información, la queramos repetir las veces que nosotros queramos, de distintas formas, ¿cachai? O lo hagamos por casos, para que se vayan como estructurando y no esté tan desordenado el código. Y acá podemos, no sé, po, hacer preguntas de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ¿cachai? O que las preguntas sean que se pregunte las dos al mismo tiempo o por separado. Generalmente esto se ocupa para la programación en sí. ¿Hay algo que no hayan entendido de toda la mierda que expliqué? No, yo al menos estoy bien. Sí, después ya se va a aclarar más, pero a través de La haciendo práctica. ejemplos y cosas así. Claro, la práctica. Esto obviamente se va a aclarar mucho, mucho, mucho más cuando ya la otra clase, ¿cachai? Cuando ya tengamos el programa listo para hacerlo funcionar, vamos a ocuparlo y van a aclarecerse mucho más estas estructuras que vamos a ocupar. ¿Ya? Pero por lo menos yo me quedo tranquilo con que hayan entendido qué es una variable y los operadores lógicos y relacionales. Sí, sí. ¿Sí? Profe, este material lo va a subir a la plataforma. Toda la razón, mi querido. Ya. Pero si bien, mira, esto, aquí estamos resolviendo un código. Y de lo que hemos visto, ¿hay algo que no entiendan? Sin contar con el System of Print que yo le dije que es propio de Java. Aquí ya estamos viendo arrays, pero mira, aquí estamos viendo, inicializamos la variable, ¿cachai? Le estamos ingresando un número, ¿cachai? Y después ponemos, si las filas... Ah, lo otro que quería decir es que hay algunos operadores de suma y todo eso, pero los operadores de suma también son súper sencillos. O sea, hay algo que lo hace diferente, pero operadores matemáticos. ¿Ya? Tenemos lo que es la suma, la resta, la multiplicación, que es con un asterisco, y la división, que es esto.
Y para sacar porcentajes es el por ciento. ¿Ya? Entonces aquí yo les diría suma, resta, multiplicación, división y porcentajes. ¿Ya? Y aquí se ocupa lo mismo. Por ejemplo, no sé, pues si nosotros vamos a... no sé, pues, a ver. Vamos a inicializar, no sé. Int número 1 es igual a 2. Y después inicializamos otro número, que sería int número 2 es igual a 4. Entonces cuando nosotros ponemos número 1 más número 2, estamos llamando las dos variables, ¿cachai? Y todo esto nosotros podemos inicializar otra variable que va a estar vacía, ¿cachai? Y podemos llamarla resultado, ¿cachai? Sin más, porque va a estar vacía. Entonces nosotros ponemos es igual para que todo este contenido se guarde en esta variable, porque obviamente estos dos números que están dentro, que es 2, 4, se van a sumar y va a dar un solo número. Entonces se va a guardar en esta variable, el resultado que está vacía, para guardarlo ahí. ¿Ya? Entonces, simplemente ponemos resultado. ¿Ya? Entonces nosotros con el south print line que les mostraba aquí, south system out print line, que hay print line y print no. Ahí después les explico por qué. Pero en vez de agregar un texto, simplemente le quitamos todo lo verde que está ahí y nosotros mandamos a llamar en la palabra resultado. Y nos va a mostrar el número que sería el resultado, que en este caso es 6. Y esto es como lo básico, sí, para... Esto es lo básico que les voy a mostrar, o lo principal que les voy a mostrar al momento de utilizar el programa. Esto está programado, ¿cachai? Inicializamos cada número, le asignamos un valor, al de abajo también, y simplemente agregamos otra variable vacía para ya ingresar la suma. En este caso aquí podemos poner restar, ¿cachai? 2 menos 4 sería menos 2 y les mostraría aquí un menos 2 como resultado. O podemos multiplicarlo, ¿cachai? 2 por 4, 8 y después le va a salir un 8 como resultado. Para eso sirven los operadores matemáticos, ¿ya? Entonces nosotros entre esos dos vamos colocando vamos como asignándole el operador matemático para que haga el... Y ahora si llegáramos a ocupar, no sé, pues, si nosotros sumamos todos los números y después, no sé, pues, y esto se puede hacer igual como en las matemáticas, ojo, podemos agregarle un paréntesis y podemos poner eh, un... Y esto que con el número 1. Entonces, si bien, como sabían ustedes, en las papomudas se van realizando estas operaciones de acuerdo a, ¿cómo se llama este? De acuerdo a lo que esté primero, ¿cachai? Si vamos a las papomudas, De adentro hacia afuera. va, ¿qué es esto? Papomudas. No sé si hay algún ejemplo creo que hay algunas en foto. Aquí está. Aquí vemos que en las papomudas lo primero está el paréntesis. Después la multiplicación a las potencias. Obviamente, las potencias cuando, no sé, 2 elevado a 2, entonces, etcétera, y la multiplicación, división, y después adición y sustracción.
suma y resta. Entonces, si nosotros lo ponemos en paréntesis, primero va a resolver el paréntesis. Como hay un puro número acá, que sería un 2, ahora igual podemos ponerle un número aquí, número 1 más número 2. Entonces, para resolver la primera suma del paréntesis, que sería 6, y después el 6, cuando se resuelva esto, que sería 6, aquí se va a quedar una multiplicación. ¿Cachai? Cuando un número está al lado del paréntesis, se refiere a multiplicación. Entonces, 6 más 2, 6 más 4 quiero decir, sería 10. Y después, 2 más 10, 12. Y al final daría el resultado de 12. Te lo muestro por pantalla. Así de ordenada es en la programación cuando ocupamos número operadores matemáticos. ¿Cachai? Y ahí se pueden ocupar varias cosas más. Y los operadores matemáticos solamente se pueden ocupar con números. Con caracteres no se puede. Lo bueno de la aplicación de NetBeans es que cuando tienes un error, por ejemplo, no sé, vos estás intentando sumar dos caracteres, te va a decir que va a fallar el programa porque estás sumando dos caracteres. ¿Cachai? Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos de no sé, pues en programación. Este es un ejemplo súper básico que podemos ver, ¿cachai? Inicializando variables y sumándolas y dando un resultado, ¿cachai? Ahora lo que podemos hacer es, para hacerlo más ordenado, simplemente ponemos número 2 y aquí ponemos resultado y le ponemos es igual. Porque todo lo que resuelvo aquí, como bien dije, este es como la flechita que va a ir hacia el resultado. Todo el resultado se va a almacenar en resultado. Y después nosotros llamamos a resultado para que muestre para que muestre el resultado de la operación y después lo va a mostrar en la consola. Y te va a mostrar el resultado que sería 12. Sirve también como calculadora el, no sé, programar esto. ¿Cachai? Y podemos hacer muchas más cosas, obviamente. Aquí podemos, por ejemplo, bueno, después ya nos pondríamos más, se podría complicar más la cosa, pero prefiero mostrar ya mucho más ejemplos. Podríamos mostrarlos cuando tengamos listo el programa de NetBeans. ¿Cachai? Así lo echamos a correr y Sí, pues muestra el echamos a ejemplo correr, gráfico. exacto, echamos a correr los ejemplos y les va a quedar pero mucho más claro. Pero por ahora quiero que ya queden listos con las variables y los operadores en sí, que eso es lo que se va a ocupar en la estructura. ¿Ya? Si algo no han entendido, como dije, me dicen y yo intento explicárselo de la mejor forma. ¿Cachai? Pero por lo menos ya esto es esto es lo que sería estos operadores y las variables. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, este ejemplo que ya es un poco más avanzado con matrices, con arrays, aquí no hay nada de lo que no le he comentado. Ciclo for, un if con un else, dentro del else. Por ejemplo, mira, aquí tenemos el int, ¿ya? Inicializamos la fila. Y estamos ingresando números a la fila. Y aquí preguntamos si las filas... bueno, aquí ya está preguntando weas de matemática, pero aquí está preguntando si lo que se está preguntando de las filas es verdad, entonces te dice la matriz debe ser cuadrada impar. Pero si no es así, entonces nosotros generamos otro código.
Y fuera de los for, del if, de la estructura de control, no vaya a hacer más cosas. Todo se hace dentro de la, de la estructura de control. Todo dentro. No hay nada que vaya afuera. Salvo las cosas propias de Java, que sería como el system o println o nextInt, que esto es para, como les dije, para que el teclado funcione y nosotros podamos ingresar o en el momento, ¿cachai? Que tira la consola, nosotros ingresamos a través del teclado, rellenamos el almacenamiento con un número que ingresamos por teclado, ¿cachai? Y eso prácticamente, esto es lo que les quería como explicar hoy, ¿cachai? De esto se trata la programación, de hacer estructuras de control con variables, con operadores relacionales, operaciones de operadores de relaciones, los lógicos, cuando hacemos preguntas, y operadores matemáticos en caso de que tengamos que sumar algo o restar algo, ¿cachai? Y varias cositas más.